Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Ingeniero, buenas noches. Voy a tomar lista y hasta mientras, por favor, envíenme al WhatsApp las diapositivas para la exposición de hoy día. Aragundi. Bermúdez. Presente, presente. Presente. Ceballos, Chilán, Gastón, Presente, ingeniero. Huasco, Lima, Presente, ingeniero. Molina, Presente, ingeniero. Mugriento, Muñoz, Presente, Muñoz. Onofre, Presente. Pareja, Peña, Presente, ingeniero. Luas, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, Ramírez, Lucio presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Buenas noches. Sánchez, Tibanda, Presidente economista. Presente economista, Sánchez. Tibanda. Vilema. Presente, economista, Vilema. Bien, ¿quién no fue nombrado? Ingeniero Aragundi, presente, buenas noches. Aragundi, ¿quién más? Chilán, Gastón. Ah, no, perdón. Ceballos y Chilán. ¿No están? Huasco, secretario, ¿dónde está? Mugriento. Pareja. Bueno. Veamos las diapositivas que han enviado. Grupo 4, grupo 1, grupo 3, grupo 2. Bien, vamos a ver.
Huasco, Molina, Pareja, Wong, perdón, Pareja, Peña y Ceballos. Ok, ingeniero, buenas noches. Somos el grupo 1 y nosotros vamos a hablar sobre el contrato de sociedad civil. Pues encontramos en el contrato de sociedad civil en el título 26 del libro 4 de nuestro Código Civil. En primer lugar, debemos iniciar nuestro estudio indicando que es una sociedad o una compañía, como también la llama nuestro Código Civil. Según el artículo de 1957 del Código Civil, siguiente, por favor. Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con el fin de dividir entre sí los beneficios de que de ellos provengan. Luego indica la sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados. La sociedad hace veces de persona física y pues esto fue dicho por Florentino y Digesto. La sociedad persigue fines de lucro como institución, como organización, pero este objetivo de lucro en estricto rigor corresponde a los socios. Son a la postre los socios quienes desean obtener beneficios. La sociedad para ellos no es sino un instrumento del que se valen para lucrar. El destino final de las ganancias corresponde a los socios. Siguiente, por favor. En las características del contrato de sociedad civil tenemos como primera característica bilateral. Impone obligaciones a todos los socios que intervienen en él. Es decir, que las partes contrastes se obligan recíprocamente. Algunos opinan que más bien es un acto plurilateral que genera obligaciones de los socios con la sociedad. Conmutativo. Las prestaciones de cada parte se consideran de un valor equivalente al de las prestaciones de otra u otras partes. Para más que ellos, algunos afirman que la sociedad, la que se obliga con los socios, aparte de ellos entre sí, en que cada uno de ellos se obligan o estipulan a dar aportaciones, o sea, bienes, dinero o industria a la sociedad. Aleatorio. Las partes contratan con la contingencia incierta de obtener una ganancia o pérdida. Oneroso. Reporta utilidad futura cuando la hay a las partes que intervienen. Consensual. El contrato se perfecciona por el solo consentimiento desde el derecho romano. Por la regla general, no requiere de ninguna solemnidad ni de intervención ni de aprobación de ningún funcionario administrativo, ni judicial, ni de ninguna especie, ni ser celebrado por escrito y peor aún por una escritura pública. Y para efectos de prueba se estará a lo que para el efecto señala el Código Civil con respecto a la prueba de obligaciones. Por excepción, el contrato es solemne. Debe celebrarse por escritura pública cuando la compañía civil sea anónima o cuando existan aportes de bienes inmuebles o naves o cuando así lo establezca expresamente la ley. Requisitos del contrato de sociedad civil.
podemos decir que necesariamente por tratarse de un contrato, la sociedad debe tener en cuenta estos aspectos complementarios. El reunir todos los requisitos que existen para la validez de un contrato. Capacidad legal, consentimiento sin vicios, objetivo lícito, causa lícita. Sí. B. El contar con elementos esenciales o de existencia de contrato de sociedad, sin los cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. En el artículo de 1460 del Código Civil nos dice que son la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no suerte efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Uno, que sean por lo menos dos personas o partes quienes se asocian. Dos, que exista la estipulación de entregar aportes que constituyen a un fondo social. Tres, posibilidad de la participación de ganancias o pérdidas. C, el hecho de que la sociedad sea una persona moral o jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Se desprenden las siguientes consecuencias. Debe darse un nombre y un domicilio diferente de todos los socios. Adquirirse el dominio y propiedad de los bienes que aportan los socios. El patrimonio de la sociedad es garantía o prenda general de todos los acreedores sociales. Tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicios autónomos e independientes. Persona jurídica. Según el artículo 564 del Código Civil ecuatoriano, se llama persona jurídica a una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Es decir, que la persona puede representarse tanto en la esfera judicial como fuera de ella. La voluntad de individuos como género humano. No puede concebir una persona jurídica y que solo una ley, personas jurídicas de derecho público o acto administrativo, o sea, personas jurídicas de derecho privado, reconoce y otorga existencia jurídica. Por tanto, es requisito para la existencia de una persona jurídica la expedición de una ley o resolución administrativa. Siguiendo, por favor. B. La persona jurídica se compone de personalidad jurídica y personería jurídica. Ahora bien, si estos conceptos no son sinónimos, al diferenciar los conceptos de personalidad y personería jurídica, tenemos que la primera implica que se les permita a la persona ser titular y desarrollar actividades jurídicas, que tiene aptitud para desenvolverse y ser sujeto de relación jurídica, mas no concede posibilidad de defenderse por sí. Necesita la protección especial y superior por personería. En cambio, se entiende la capacidad legal de comparecer en juicio. Así también el de representación legal y suficiente para litigar. Siguiente, por favor. En cuanto a que una persona jurídica es capaz de ser representada en juicio, de esta forma queda claro que la legitimación de personería es la capacidad suficiente para intervenir en toda contienda legal
y que por tanto no puede existir proceso válido cuando una de las partes únicamente cuenta con personalidad jurídica, ya que la misma solo permite a una persona ser titular de actividades jurídicas, es decir, la capacidad para actuar, desarrollar y ser sujeto de relaciones jurídicas, mas no la facultad de defenderse por sí en una contienda legal o la capacidad legal o aptitud jurídica para comparecer en todo proceso. De ahí que si sea capaz de ser representada en un juicio. Siguiente, por favor. C. El estatus del régimen jurídico y administrativo de la función ejecutiva. En el artículo 2 establece que los ministerios de Estado y los órganos dependientes o adscritos a ellos conforman la administración pública central, quienes según el artículo 3 tienen personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines, y sus órganos dependientes o adscritos tendrán solo respectivas competencias asignadas. De igual forma, en el artículo 9, señala: la administración pública central se constituye por órganos jerárquicamente ordenados y en su actividad tiene personalidad jurídica única. Por tanto, las carteras de Estado y sus órganos dependientes carecen de personería jurídica y no pueden representarse judicialmente por carecer de capacidad legal. Los artículos 151 y 154 de la Constitución de la República del Ecuador establecen que los ministerios de Estado representan al presidente de la República en los asuntos propios del ministerio a su cargo y serán responsables de los actos y contratos que realicen. Tipos de sociedades. Todos los conceptos que revisamos con respecto a las sociedades en el derecho romano, con algunas modificaciones introducidas por el Código Civil y Mercantil de Napoleón, ingresan de formar parte de la legislación civil mundial y obviamente luego el libro 4 del Código Civil del Ecuador. En el capítulo referente al contrato de sociedad, se clasifica entonces las sociedades desde dos puntos de vista: civilmente y comercialmente o mercantilmente. En los tipos de sociedades tenemos las sociedades civiles. Son aquellas que se encuentran bajo el ámbito y jurisdicción civil y de régimen y las rige el Código Civil. Su objeto social está constituido por actividades civiles. B. Las sociedades comerciales o mercantiles. Son aquellas que se encuentran bajo el ámbito comercial y las reglas del Código de Comercio y actualmente como segregación de él. La ley de compañías, su objeto social está constituido por actividades mercantiles. Siguiente, por favor. Sociedades comerciales o mercantiles. Son aquellas que se encuentran bajo el ámbito comercial y las reglas del Código de Comercio, y actualmente como una segregación de él. La ley de compañías, su objeto social está constituido por actividades mercantiles. En las características del contrato de compañía mercantil, este contrato tiene las siguientes características. A. Bilateral. Impone obligaciones a todos los socios que intervienen en la compañía, es decir, las partes
contratantes se obligan recíprocamente. Algunos opinan que más bien es acto plurilateral que genera obligaciones de los socios con la sociedad. B. Conmutativo. Las prestaciones de cada parte se consideran de valor equivalente al de las prestaciones de otra u otras partes. Pero más que ello, algunos estiman que la compañía, la que se obliga con los socios, aparte de ellos entre sí, en que cada uno de ellos se obligan a dar aportaciones, bienes o dinero a la compañía, e inclusive industria en la que en el nombre colectivo. C. Aleatorio. Las partes contratan con la contingencia incierta de obtener una ganancia o pérdida. D. Oneroso. Reporta utilidad futura cuando la hay a todas las partes intervinientes, más que grabándose cada uno en beneficio de los otros. Solemne. El contrato se perfecciona por el solo consentimiento, sino que necesariamente debe celebrarse por escritura pública. Aprobada solo en los casos de sociedades en el nombre colectivo o en comandita simple por autoridad judicial e inscrita. En todos los casos de las compañías mercantiles en el registro mercantil. F. Principal. Subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención. G. De trato sucesivo. La situación jurídica futura es duradera en el tiempo o en el plazo. Requisitos para constituir una sociedad mercantil. La Ley General de Sociedades Mercantiles en sus artículos 5, 6, 89, 90 y 91 señala los requisitos para constituir una sociedad mercantil. En el artículo 5 señala que las sociedades deben constituirse necesariamente ante notario y de esta misma forma deberán hacerse constar sus modificaciones. El notario no podrá autorizar la escritura cuando los estatus establecidos en los documentos de la sociedad o sus modificaciones sean contrarios a lo establecido por las leyes mercantiles. Siguiente, por favor. Artículo 6. Señala que la escritura constitutiva de una sociedad deberá contener los nombres, nacionalidades y domicilios de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. 2. El objeto de la sociedad. 3. La razón social o denominación. 4. Su duración misma que podrán ser indefinidas. 5. El importe del capital social. 6. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a ellos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así expresará indicando el mínimo que se fije. El domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente. Siguiente.
Derecho societario. En todo trabajo de investigación conviene definir la rama del derecho, materia de estudio, como es ahora el derecho societario. En tal sentido, procederemos a definir la misma. El derecho societario es la rama de derechos privados, mercantil, empresarial y corporativo, que regula y estudia las sociedades y los contratos asociativos, adquiriendo especial importancia el estudio y la regulación de la sociedad anónima. Definición del derecho positivo societario. El derecho positivo societario es el conjunto de normas jurídicas o de legislación que regula la actividad de las sociedades y de los contratos asociativos. Siguiente. Importancia económica del derecho societario. El derecho regula la economía. En tal sentido, es claro que se encuentran unidos y se dividen o separen solo por efectos del estudio, por lo cual debemos precisar que el derecho societario es importante para la economía, porque gracias al mismo se incrementan las inversiones en el mercado, que es donde se une la oferta con la demanda. Sin la existencia de ley general de sociedades, es claro que el derecho civil entorpecería el desarrollo y constitución de las sociedades. Desde la existencia de la rama del derecho, estudiar el desarrollo de los estados ha sido mayor, por lo cual podemos afirmar que desde la Edad Media el desarrollo de la economía de los pueblos han crecido o aumentado en el mercado. Es decir, el derecho societario hace que el mercado se convierta en más ágil. Diferentes clases de sociedades mercantiles existentes en nuestra legislación. La Ley de Compañías del Ecuador reconoce 5 tipos distintos de empresas que pueden establecerse en el país. Cada tipo de compañía responde a distintas necesidades, estructuras, beneficios y responsabilidades. Sin embargo, los 2 tipos de compañía más ampliamente utilizadas en el Ecuador son la sociedad anónima, S.A., y la compañía de responsabilidad limitada, CIA, limitada. Tipos de empresas permitidas en Ecuador. A saber, los tipos de compañía en Ecuador permitidas son las siguientes: compañía en nombre colectivo, compañía en comandita simple y dividida por acciones, compañía de responsabilidad limitada, sociedad anónima, compañía de economía mixta. Estas 5 especies de compañía constituyen personas jurídicas. Este tipo de personas tienen ciertas obligaciones generales que cumplir, como son el tener representante legal en el país, domicilio fiscal en Ecuador, declarar mensual y anualmente el impuesto y tener un capital mínimo de apertura. Los tipos de compañía en Ecuador de responsabilidad limitada podrán tener como finalidad la realización de cualquier tipo de actos civiles, de comercio o mercantil, con excepción de operaciones de bancos, seguros, capitalización y ahorros. Socios, estas compañías deben tener mínimo de 2 socios a un máximo de 15. El capital mínimo para constituir este tipo de compañía es de 400. El capital estará dividido en participantes y deberá pagarse al menos en 50% al momento de la constitución, debiendo pagarse el saldo dentro de los siguientes 12 meses. Participaciones. Las participaciones deberán ser iguales, acumulativas e indivisibles. Podrán ser transferidas solamente con la aceptación unánime del resto de los socios. Compañías anónimas en el Ecuador. La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por las aportaciones de los accionistas, que responden únicamente por el monto de sus acciones. Es uno de los principales tipos de compañías en Ecuador. Socios mínimo 2 sin que exista un máximo. Capital. El capital mínimo para constituir una compañía anónima es de 800. El capital estará dividido en acciones y el porcentaje mínimo de capital pagado está definido por la Superintendencia de Compañías. Acciones. Las acciones serán siempre nominativas y pueden ser ordinarias o preferidas. Las primeras confieren todos los derechos fundamentales que en la ley se reconoce a los accionistas, mientras que la segunda no tendrá derecho a voto, pero podrán conferir derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y en la liquidación de la compañía. Prohibiciones especiales para constituir compañías. Artículo 3. Se prohíbe la formación y el funcionamiento de compañías contrarias al orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres, de las que no tengan un objeto real y de lícita negociación, y de las que tienden al monopolio de la subsistencia o de algún ramo de cualquier industria, mediante prácticas comerciales orientadas a esa finalidad. El objeto social de una compañía podrá comprender una o varias actividades empresariales lícitas, salvo que la Constitución o la ley lo prohíban.
El objeto social deberá estar establecido en forma clara en su contrato social. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Administración Tributaria Nacional, en el ámbito de sus competencias y en lo que fuera necesario, regulará la aplicación de esta disposición. Objeto social. El objeto social es el conjunto de actividades que se desarrolla en una sociedad para llegar a un fin económico, la realización del negocio y la obtención de utilidades. Los actos que coadyuvan a que el objeto social se cumpla se entiende como integrantes este. Por ejemplo, si el objeto social de una sociedad anónima es vender autos, los actos que coadyuvan a esto, tales como importar autos, contratar personal y realizar campañas de publicidad, son considerados como parte del objeto social. Lo esencial a los efectos que ahora interesan es que el objeto ha de expresarse en la escritura fundacional y que ha de hacerse de modo claro y unívoco, indicando las actividades a que la sociedad ha de consagrarse, de tal suerte que puedan quedarse circunscrita dentro de alguna rama de las actividades mercantil o industrial. Importancia. El objeto social tiene una función de garantía frente a la sociedad y a los socios y a terceros. Sociedad. El tener un objeto social, que es el conjunto detallado de actividades, van a circunscribir sus actos y será de suma importancia para otra decisión importante. Según lo que la sociedad haga, se determina el monto de capital social inicial. Por ejemplo, es distinto constituir una sociedad a fin de establecer una librería que una empresa minera. Esta circunscripción de actividades es la que va a motivar otras decisiones de importancia, como cuál va a ser el capital inicial o su actividad de endeudamiento, porque dependiendo de esto es que la sociedad va a necesitar más o menos dinero y así decidirá obtener mayor y mejor financiamiento. Socios. La razón por la que un sujeto se hace socio de una sociedad es por su objeto social. Este elemento es tan importante que la modificación del objeto social otorga el derecho a los socios de separarse de la sociedad. Además, es importante cuando los socios delegan la gestión de la sociedad y los administradores, pues entonces saben que pueden y que no pueden hacer los administradores. Tercero, un prestamista de la sociedad tendrá seguridad porque conoce cuál es su riesgo. Sabe que los administradores tienen un marco de actuación del cual no puede salir y por ello del dinero que preste será utilizado por los fines establecidos en el objeto social. Silencio. El capital. El capital está integrado con los aportes de los accionistas y debe ser suscrito en su totalidad al momento de la celebración del contrato ante el notario público y pagado por lo menos el 25 de cada acción y el saldo pagado en un máximo de 2 años. El capital autorizado. La compañía podrá establecerse con un capital autorizado que determine la escritura de constitución. No podrá exceder el doble del capital suscrito. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de sus acciones. El capital mínimo. El monto mínimo de un capital será el que determine la Superintendencia de Compañías, $800 actualmente. El capital de las compañías debe expresarse en dólares de los Estados Unidos de América. Aumento del capital de las compañías. Montos mínimos de capital suscrito. A. Compañía de responsabilidad limitada, $10.000. Compañías anónimas y de economía mixta, $20.000. Aumento de capital. Las compañías anónimas de economía mixta y de responsabilidad limitada que tuvieran un capital social inferior a los montos mínimos antes indicados deberán incrementarlos al menos a los indicados valores hasta el 31 de diciembre. Tenemos también la disolución, que es la falta del aumento del capital a los mínimos establecidos a la disolución y liquidación de la compañía. Formas de pago de aumento del capital. Los artículos 10, 143 y 196 de la Ley de Compañías establecen que el pago de los aportes al capital de las compañías pueden hacerse de las siguientes formas. En numerario. Para los aportes en numerario en dinero, la compañía debe preparar un detalle en el que consten las fechas de entrega de dinero, los números y comprobantes de ingreso y los valores de cada depósito. Además, debe identificarse a los suscriptores, así como la cuenta o cuentas en las que se contabilizaron dichas entregas y la aplicación de esos fondos. En especie. A. Bienes muebles. La compañía puede aumentar su capital mediante aportes en especie que tengan relación con su objeto social. Para el efecto en la minuta,
escritura respectiva deben identificarse los bienes o sus características, valores individuales, el ávalo, la aprobación del mismo, la transferencia de dominio. Además, se debe tener presente la necesidad de otros documentos, matrículas de vehículos, facturas, permisos, etcétera, según la especie aportada. B. Bienes inmuebles. En caso de aportes de bienes inmuebles, se debe acompañar copia del título de propiedad del bien a aportarse y carta de pago del impuesto predial del último año. Se incluirá como documento habilitante de la escritura pública el certificado de gravámenes conferido por el registrador de la propiedad respecto del inmueble material del aporte. Cuando se entregue bienes hipotecados, su aporte será por el valor de ellos y su dominio o propiedad se transferirá a la compañía, pero el socio aportante recibirá participaciones o acciones solo por la diferencia entre el valor aportado y el monto al que se asciende la obligación hipotecaria. No se omitirán bienes grabados con hipoteca abierta a menos que éste se limite a las obligaciones establecidas y a pagarse a la fecha del aporte. Tenemos el documento de crédito. En caso de que se aporten documentos de créditos, quien los ceda, endose o entregue ser solidariamente responsable con el deudor por la existencia, legitimidad y el pago del crédito, cuyo plazo no podrá exceder de 12 meses. El aporte se entiende cumplido únicamente cuando el documento de crédito se haya pagado. Razón social y denominación. La denominación social es un nombre de fantasía creado, inventado o tomado, pero que no contiene su nombre, apellido o el de sus socios. Por ejemplo, la guitarra S.A., Marena o Sol Dorado. La razón social es un nombre conformado por los nombres, apellidos de uno o varios socios. Por ejemplo, García Armenteros, Grupo Modesto, Belkis Luna y Asociación. Por el contrario, el nombre comercial es un nombre que sirve para distinguir un producto comercial o un negocio. Es decir, todas las empresas deben tener una denominación o razón social, pero no necesariamente registrar un nombre en el comercio. Igualmente, una empresa puede poseer varios nombres comerciales distintos de su razón o denominación social. Ejemplo, el Grupo Ramos, que comercializa sus negocios a través de los nombres comerciales Pola, La Sirena, entre otros. Las sociedades anónimas deberán tener una denominación social por ser anónimas. Solamente para agregar, sí, es increíble la diferencia. Por ejemplo, el nombre comercial es con el que conocemos a la empresa, a la marca. De la razón social es como dice el nombre propio. Es como una persona, tiene su nombre propio y tiene su apodo. El nombre propio es Juan Pérez, el apodo es Pajarito, el apodo es Sinvergüenza, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa es la razón social y otra es el nombre comercial. La razón social se divide en dos, en denominación social, que es cuando no pertenece el nombre o no está dentro del nombre de los socios dentro de la razón social, y la razón social es el nombre conformado con los nombres y los apellidos de varios socios. Pero el nombre comercial es siempre distinto a la razón social. Por ejemplo, Claro es el nombre comercial que antes era Porta. Lo que hizo solo es cambiar el nombre comercial. No cambió la razón social. ¿Cuál es la razón social de Claro? Es JCLSA. Entonces pueden cambiar la razón social, perdón, pueden cambiar el nombre comercial, pero mantuvieron la razón social. ¿Ok? Listo, sigue. Luego tenemos las sociedades anónimas. Estas deberán tener una denominación social. Por ser anónimas, su nombre no debe identificar a los socios capitalistas, es decir, deben tener un nombre de fantasía seguido por las siglas SA. Un ejemplo, tenemos Costa del Sur SA, Metro SA. Luego están las empresas individuales de responsabilidad limitada o empresas de único dueño que deben tener obligatoriamente una denominación social para evitar que se confunda el patrimonio personal del dueño con el de su empresa. Después del nombre de fantasía deberá colocar las siglas EIRL, un ejemplo, El Cortijo EIRL, Coquete EIRL, Luna de Cristal EIRL. Asimismo tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, que son las sociedades personalistas en que dos o más socios se unen en razón no solamente de su capital, sino de su idea compartida sobre el negocio. Por tanto, se identifican por una razón social que claramente anuncian los nombres de uno o varios socios. Si son muchos, la empresa puede escoger algunos apelativos y agregar la palabra y asociado. En todo caso, debe colocar siempre la sigla SRL después de los nombres de socios. Por ejemplo, Pellerano y Herrera, SRL, Rodríguez Sandoval, SRL,
como también Despradel y Asociados SRL. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a hacer el resumen. Bien, contrato de sociedad. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre ellos los beneficios. Dos o más personas nos reunimos, decimos, ¿sabes qué? Vamos a poner algo en común, vamos a poner una empresa, vamos a formar una empresa para obtener un rendimiento, una utilidad. Nadie pone una empresa para tener pérdida. Es lógico que la empresa puede dar utilidad o puede dar pérdida. En el caso de utilidad, se reparte entre los socios, una vez descontado el impuesto a la renta y descontado el reparto de trabajadores. Pero si hay pérdida, no hay impuesto a la renta, no hay reparto de trabajadores y obviamente no hay reparto a los socios porque se perdió, no hay que repartir, solo las utilidades se reparten. La sociedad forma una persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados. Claro, usted puede tener socios, por ejemplo, Reina Guerra, Juan Pérez, Samuel Pamiño, y la empresa se puede llamar UTC LSA, la empresa se puede llamar Lácteos S.A., la empresa se puede llamar Correos S.A., lo que usted, Servintrega S.A., lo que usted considere como nombre o como razón social. Pero aparte somos los socios, no dejamos de ser Samuel Pamiño, no deja de ser Lorena Guerra, no deja de ser Juan Pérez. No pierde su naturaleza personal cada individuo, pero sí se forma una personalidad jurídica llamada sociedad. Contrato de sociedad. La sociedad o compañía es un contrato que entre dos o más personas estipulan... ya esto ya está repetido. Elementos personales. ¿Cuáles son los elementos de la sociedad? Los personales, bueno, son los socios. En este caso, como mencioné, Juan Pérez, Lorena Guerra y Samuel Pamiño. Elementos formales. Objeto del negocio con fines de lucro. ¿Cuál es el objetivo del negocio? ¿Para qué están? Se le entrega distribución y entrega de productos o envíos o encomiendas por parte de personas, los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil o del Ecuador o de Sudamérica, si es que lo está haciendo a nivel de Sudamérica. Elementos reales. Debe otorgarse escritura pública e inscribirse en el registro civil o registro de la propiedad si hay bienes inscribibles. ¿Qué significa? Bueno, tiene que ser una escritura pública donde constituimos la compañía. De hecho, por medio de un abogado se constituye la compañía como tal y debe inscribirse en el registro civil. Aparte, el registro de propiedad si hay algún bien inscribible. Eso es cuando los socios aportamos no con dinero, sino con bienes. Por ejemplo, estos tres socios que he nombrado ficticios, Lorena Guerra, Samuel Pamiño y Juan Pérez, resulta que Juan Pérez decide no tener en efectivo, vamos a donar cada uno $10.000, pero Juan Pérez no tiene $10.000, dice que va a poner un terreno valorado en $10.000. Entonces los otros dos socios decidimos, ¿sabes qué? Si necesitamos un terreno o no necesitamos un terreno. Si necesitamos un terreno, le aceptamos que él done el terreno. Si no necesitamos el terreno, pues obviamente no le aceptamos eso. Y le aceptamos que sea en efectivo. U otro bien. Entonces, si se acepta ese bien, hay que registrarlo en el registro de la propiedad. Ya no como dueño Juan Pérez. Ya ahora, ¿quién es el dueño? La empresa. La empresa que se llama, por ejemplo, Servintrega. Estamos. ¿Cuáles son los requisitos de la sociedad? Bueno, debe expresar el objetivo de la sociedad. ¿Para qué está la sociedad? ¿Cuál es la razón social de la misma? Que es como el nombre propio de la empresa. Domicilio de la sociedad. ¿Dónde está domiciliada? En Guayaquil, en Cuenca. ¿En qué ciudad? Duración de la sociedad. ¿Cuánto va a durar? Que es el tiempo que tenemos estimado que va a durar la compañía. Capital y parte que aporta cada socio. ¿Cuánto aporta Juan Pérez? ¿Cuánto aporta Lorena Guerra? ¿Cuánto aporta Samuel Pamiño? Aportamos todo en partes iguales. Alguien aporta más, alguien aporta menos, etc. Parte de utilidades o pérdidas que asigne cada socio, fecha y forma de su distribución. Como el fin es tener lucro, eso se va a repartir. Si hay pérdida, no, pero si hay lucro, sí. ¿Pero en qué porcentaje? Bueno, va en porcentaje del aporte. Eso se llama porcentaje accionario. Sí, son $30.000 y cada uno dio 10.000. Cada uno tiene el 33% de derecho a las utilidades. Si, por ejemplo, Lorena dio 10
dio 10.000 Juan Pérez y Samuel Pamiño dio 20.000. Entonces Samuel Pamiño está dando el 50% del capital, Samuel Pamiño tiene el 50% del derecho de las utilidades. El 25% Lorena y el 25% Juan. ¿Estamos? Casos en que se procederá a la disolución, o sea, ¿por qué motivo se va a disolver o se podría disolver la compañía? Cantidad que puede tomar periódicamente cada socio, modo de resolver la diferencia que surja entre los socios, cantidad que debemos tomar periódicamente cada socio. La forma de administración de la sociedad y los pactos que acuerden los mismos socios. Personalidad jurídica, según el artículo 564 del Código Civil ecuatoriano, se llama personalidad jurídica a una persona ficticia capaz de ejercer y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicialmente extrajudicialmente. Es decir, que una persona puede representarle tanto en la esfera judicial como fuera de ella. Usted puede mandar a una empresa. Resulta que va a KFC y resulta que la comida estuvo mala y vino dentro de la comida ratones, por ejemplo. Usted demanda a la compañía. No demanda a los accionistas, usted demanda a la compañía. ¿Ok? Entonces usted puede demandar a la compañía. La compañía tiene personalidad jurídica, o sea, puede ser objeto de demanda, así como también puede comprar. Usted viene de KFC y compra un terreno, compra una casa. Es a nombre de KFC. No es a nombre de los accionistas de KFC. Pueden ser 1.000 accionistas, 500 accionistas, 300, 600. No importa el número de accionistas, pero se compra a nombre de la empresa, no a nombre de cada accionista. La personalidad jurídica tiene dos dimensiones. Se compone de personalidad jurídica y de personalidad jurídica. La personalidad implica que permite a la persona ser titular y desarrollar actividades jurídicas, que tiene amplitud para desenvolverse y sujeto a la relación jurídica, mas no concede la posibilidad de defenderse por sí mismo. Pero en la personalidad jurídica como tal, ahí sí puede ser capaz de hacer un juicio como empresa demandar. Por ejemplo, a otra empresa pone el mismo logo o el mismo lema de mi empresa. Yo puedo demandar a esa empresa por derechos de autor, por la patente, por la marca registrada. Por ejemplo, aquí nadie podría poner McDonald's a un negocio, hacer una carretilla. Si McDonald's se entera, te demanda por haber usado el nombre de su marca. Sociedad mercantil. La sociedad mercantil es una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos y sujetos de comercio, de derecho de comercio. Sociedad mercantil posee carácter normativo donde existe la obligación y la aplicación de ese aporte para lograr un fin económico. Todo el que forma una sociedad mercantil está buscando un fin económico. Definitivamente es el lucro la finalidad de la persona que pone una sociedad mercantil. Sociedad mercantil nace del acto jurídico denominado contrato, cuyas características son las siguientes. Asociación voluntaria de personas. Cuando uno va a poner una empresa, una sociedad mercantil, no lo obligan. Uno va voluntariamente. Es plurilateral. Bilateral es cuando hay relación entre dos personas. Plurilateral es cuando son varias personas, varias relaciones en varios sentidos. Interacción de construir una sociedad. Tenemos la intención de constituir una sociedad. Comunidad de fin, tener un fin para el cual estamos constituyendo, para transportar mercadería, para entrega de mensajería, para telecomunicaciones, etc. No existen contraprestaciones de las partes. O sea, por yo ser accionista, a mí no me pagan nada. Al final de año, si es que hay utilidad, yo cobro un dividendo. Si no hay utilidad, yo no cobro nada. Pero yo mensualmente como accionista no cobro sueldo. A menos que yo trabaje. Siendo accionista, ¿puedo trabajar para la compañía? Sí. Puedo ser gerente de producción, gerente de marketing, y soy accionista y tengo acciones. Sí puedo hacer eso. Pero, o puedo ser el dueño de la compañía y trabajo como gerente. Yo mismo gerencio mi empresa. Soy accionista y gerente. Entonces gano el sueldo como gerente y las utilidades, los dividendos que se dan si es que hay utilidad al final del periodo económico. Intereses contrapuestos no existen, todos buscan un fin común, que es la utilidad, duradero, organización y colaboración. Los derechos societarios se ubican en el derecho mercantil privado empresarial entre dos socios de una empresa o corporativo. El derecho societario de las personas
puede constituir sociedades y celebrar algunos contratos. Y tiene como función facilitar la inversión cuando los agentes económicos son varios. Esa es la finalidad de una sociedad, el facilitar la inversión. Si es una sociedad unipersonal o empresa única, no hay inversión, es una sola persona que es el dueño de la empresa. Si hay 2, 3, 5, 10, 100, 200, 1000 socios, 1500, 2000 socios, 10.000 socios, aumenta y abre el abanico de inversiones a que más personas puedan invertir y obviamente buscar los rendimientos. Bueno, hay varias sociedades de mercantiles, lo voy a mencionar por cuestiones de tiempo, pero ya en las próximas clases vamos a ver cada una de ellas. Hay de sociedad regular colectiva, sociedad mercantil tradicional de carácter eminentemente personalista, se caracteriza por la existencia de 2 o más socios que aportan bienes o industrias para formar un fondo común o socios que correspondan a la limitada subsidiaria. Sociedad comunitaria simple, sociedad personalista que se caracteriza por la existencia de 2 tipos de socios, los colectivos y socios comunitarios. Sociedad anónima, que es la más común y la que hemos escuchado bastante. Sociedad capitalista por excelencia se caracteriza por tener el capital dividido en acciones. Cuando hemos hablado del lobo de Wall Street, ¿no? Y hablamos de las acciones, paquete accionario, cuánto subió la acción, cuándo cayó el índice Dow Jones, o sea, cuando cierra o cuando abre la bolsa de valores, ¿no? Es donde se transan las acciones por medio de una casa de valores. Uno cuando compra una acción uno puede ganar por 2 vías, por el precio de la acción o por los rendimientos o la utilidad que genera la empresa. Si yo tengo el 50% de las acciones de una compañía, yo puedo ganar vendiéndolas. Si la acción me costó $10 cada acción y el precio de la acción sube por la demanda a 15, a 20 o a 30, vamos a suponer que está en 30, yo la compré en 10, decido venderla. Si la compré en 10 y la vendo en 30, me estoy ganando 20 por cada uno. ¿Cuál es mi utilidad? 20 por el número de acciones que tenga, 20 por 10.000. Y tengo tengo la ganancia porque la vendí. Pero si no decido venderlas, yo me espero a que termine el año económico, el periodo económico, y ahí veo si hay ganancia o pérdida. Si hay ganancia, recibo el 50% porque tengo el 50% de acciones de la ganancia de ese año. Si hubo una ganancia de $2 millones, recibiré $1 millón. Sociedad de representación limitada. Esta sociedad figura por sí misma rasgos de sociedad capitalista y rasgos personalistas, por lo que es muy discutida la doctrina relativa a la naturaleza y plantea un híbrido entre los dos, entre personalista y capitalista. Bien, para finalizar viene el objeto social. ¿Qué es el objeto social? Es, desde varios puntos de vista, el contable, el fiscal y empresarial. De hecho, el caso que usted no especifique correctamente el objeto social debe estar en los estatutos. Para poderlo escribir, usted debe especificar bien cuál es el objeto social para el que está la compañía, para el que está creada la compañía. Capital, que es el aporte de cada socio, que puede ser en recursos, bienes y valores. Puede ser dinero en efectivo, puede ser bienes, carros, casas, terrenos, o puede ser valores, acciones de otras compañías, pueden ser bonos o inversiones de otras compañías que yo estoy aportando a la creación de esta compañía. Bueno, razón social y denominación ya vimos la diferencia entre la una y la otra. La principal diferencia radica en el tipo de nombre que se adquiere de la empresa. Bien, estamos sobre la hora, por eso lo doy por terminado ya. ¿Alguna pregunta, niños? Economista, Díganme. ¿me puede poner asistencia? Que no puede ingresar desde el principio. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la materia, niños? Mientras le pongo asistencia al caballero. Bien, apellido, nombre, Chilán. Chilán Manrique. ¿Alguien más? Ingeniero, sí puede ponerme la asistencia a mí, Milena. Disculpe. Vasco, recién llegó. No, ingeniero, ya expuse. Ya estoy hace rato aquí en clase. Ah, el gabinete, ¿no? Estaba cambiándose el color. ¿Qué color tiene? Rojo. ¿Cuál se puso? Me hizo un cambio. Disculpe, ingeniero. Igualmente ya estoy aquí. Me dijo que eso era ayer. Es que yo les voy a contar el chiste. Tenemos un tiempo, si falta un minuto. Es que yo veo en el estado de ella que se pone que está en el gabinete y se va a cambiar el tinte rojo que tiene. No sé por cuál, pero se va a cambiar. Y yo veo que no está en clase, pues veo que en la asistencia dice, o sea,
no estuvo. Entonces le escribí y le dije que cómo así está en el gabinete, no está en clase. ¿Y saben qué me responde? Me responde que eso fue ayer. O sea, encima miente, ¿sí o no, secretario? No, ingeniero, sí fue ayer. Si quiere le mando captura de la foto y la fecha. Sí fue ayer. Vamos a creer, pero yo cada vez creo menos en la mujer. ¿Sí o no, muchachos? Bueno, listo, niños. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Miren, ya faltan, creo que faltan 3 o 4 clases y llegamos otra vez a exámenes. Así que por favor, avancen en los trabajos, avancen en el glosario, cuidado, yo cada clase les estoy recordando. Y recuerden que la vez pasada fue, en el primer parcial, hubo 1, 2, 3 que se quedaron sin hacer el glosario y sacaron baja nota. Entonces ahora otra vez le hago acuerdo, cuidado. Y los videos 3 y video 4 y video 5, por favor, hacerlos con tiempo. Y lo mismo con las exposiciones. ¿Alguna pregunta, niños? Bien, nos vemos, niños, el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo, tengan una linda semana. Pues economista.